La transformación digital ha venido, y sí, esta vez todo el mundo sabe cómo ha sido. La pandemia del coronavirus ha precipitado en el tiempo el imparable proceso de adaptación digital y particulares. En este contexto, algunos analistas aseguran que el futuro se ha adelantado unos 5 años. Sobre todo, el esfuerzo forzoso ha sido de las empresas, en particular de las pequeñas y medianas empresas que se han visto obligadas a transformarse digitalmente para poder sobrevivir de un día para otro. Lejos de ser una mala noticia, esa precipitación de acontecimientos, bueno, lo cierto es que la innovación lo inunda todo y las nuevas tecnologías se han convertido en aliadas de unos empresarios y emprendedores que ya no ponen en duda que los espacios físicos deben alternarse con sentido común, eso sí, con los espacios virtuales. En la entrevista de hoy vamos a hablar de casi todo eso. Lo hacemos con la vicepresidenta de esta plataforma, de Todo Startups, Ana Landeta. Pero la conversación que voy a mantener con ella no es por esta condición, sino en su calidad de experta en transformación digital, en innovación y en nuevas tecnologías aplicadas al mundo real. Ana, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal estás, Belda? Muy bien. Encantada, un placer, un placer. Por fin me has invitado a uno de estos encuentros que llevas celebrando y además te doy la enhorabuena. La enhorabuena por ello. Hay que hacer mucha divulgación en materia de innovación, así que gracias por la invitación. Gracias a ti, Ana, por participar, por estar en esta, nunca mejor dicho, en la que es tu casa, ¿verdad? Más que nunca. Vamos a ir al grano, porque son muchos los temas que queremos hablar contigo. Además de la pandemia del siglo, de las consecuencias sociosanitarias, económicas, ¿podríamos decir que el coronavirus, Ana, ha traído la era de la digitalización real? O sea, ¿esto ya es el mundo real? Bueno, yo creo que la pandemia ha actuado como un elemento acelerador, ¿no? Porque ya vivíamos en plena transformación. Si nos retrotraemos casi 15 años en el tiempo o 10, ¿no? Por acercarnos un poco más al momento presente, la transformación digital, aunque algunos de nosotros lo empezamos a estudiar desde una perspectiva de la I+D+I, era ya una realidad y estaba claro que tarde o temprano, paulatinamente, iríamos transformando absolutamente todo en términos digitales. La tecnología ha evolucionado de una forma imparable en los últimos, desde el nacimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, y todo lo invade, ¿no? Veíamos cómo poco a poco se iban transformando nuestras ciudades, ¿no? En términos digitales, también la propia sociedad, cada vez había más servicios digitales dirigidos a la ciudadanía, ¿no? El ámbito también sanitario, los propios modelos energéticos, el concepto de la movilidad, ¿no? Y luego la empresa. La empresa lleva transformándose digitalmente, ¿no? En cuanto a eh, ofrecimiento de servicios y productos ya digitalizados, ¿no? Dentro de su ámbito de prestación de servicios, o incluso con carácter interno, lo que es la digitalización de los procesos, llevaba ya haciéndolo desde hacía ya un tiempo considerable dentro de lo que es el contexto de las economías de países desarrollados, obviamente. Lo que pasa que, bueno, este trágico suceso que hemos vivido, pues sí que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Pues sí que al final ha actuado como un elemento acelerador de la digitalización, y parece que ya no hablamos de transformación digital, sino de digitalización real, ¿no? Ujú. Muchas empresas, lo estás explicando muy bien, muchos pequeños negocios se han vuelto casi exclusivamente, bueno, pues digitales de la noche a la mañana, por, por diversas razones. Algunos han decidido cerrar los espacios físicos y decir, bueno, pues esto me resulta mucho más barato, no tengo que pagar un alquiler y además hasta puedo vender más porque alcanzo a más gente, ¿no? No solamente a los del barrio. Bueno, ese acicate de cambio que está siendo la crisis, ¿crees que va a ser irreversible? Y te pregunto también, en relación con esa pregunta, ¿el negocio digital va a transformar y relegar a un segundo plano el espacio físico a medio o largo plazo, o van a mantenerse ambos, espacio virtual y físico, durante largo tiempo? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, hay varios elementos, ¿no? que tienen que llegar a conjugarse. El primero y el más importante es el papel protagónico de la pequeña y mediana empresa. El tejido industrial europeo y el español, que es el que nos compete, en un tanto por ciento muy elevado, casi rondando el 87%, está compuesto por pequeñas y medianas empresas. Y realmente ellas son el músculo de la economía y de la competitividad económica en términos globales. Yo considero que la pyme, aunque ahora parezca una incongruencia lo que voy a decir, ya que ha sido una de las grandes perjudicadas en este momento, yo creo que la pyme eventualmente, eh, ahora más que nunca, será consciente de la importancia que tiene el trabajar una estrategia que le permita la supervivencia a lo largo del tiempo. Es decir, creo que a pesar ahora de los desgraciados cierres, ¿no? Del impacto que ha tenido también tan negativo en el tejido del enclave autónomos, ¿no? Creo que nuestras pequeñas y medianas empresas van a empezar a reinventarse, a utilizar la tecnología bien por primera vez, lanzando trabajando y apostando por líneas de negocio ya en términos digitales, ¿vale? O apostando por la integración de esa tecnología en los servicios convencionales que hayan estado ofreciendo o en los productos. Yo creo que el modelo al que tendemos en un futuro, en el medio y en el largo plazo, es a modelos de negocio híbridos, a no ser de que la empresa nazca ya con ese ADN digital, ¿no? Y sea una startup. Cuando hablamos de pyme, de un sector de actividad tradicional, yo creo que tendemos a que sea un modelo de negocio híbrido donde convivan lo digital con lo tradicional. Por ilustrar esto con un ejemplo, eh, imaginaros que tenemos una pequeña tienda, ¿no? Ahora además hay que apostar y hay que apoyar a la economía local y al comercio local, una zapatería, ¿no? En el barrio de tu casa, de las de toda la vida, ¿no? Bueno, pues es bastante probable que el dueño o la dueña de ese establecimiento se plantee eventualmente, ¿no? En el medio plazo, el seguir con la zapatería abierta y vender los zapatos de forma tradicional, pero que, bueno, conviva con una tienda e-commerce que le permita generar más beneficios y llegar a más clientes. Pasaremos de lo más local a lo más global, cuando antes sí que existía una cierta diferencia entre el negocio en clave local y el negocio en clave local. Hablo, insisto, de pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas tienen una concepción en relación a lo digital completamente diferente. Pero como te decía al principio, Belda, el esfuerzo ahora y realmente eh, quien nos va a permitir salir y mejor de esta crisis económica, pues será la pequeña y mediana empresa porque tiene su peso en España y tiene su peso en Europa, y ahora más que nunca tenemos que apostar por la micropyme y la pyme, ayudar, ¿no? E incentivar la política, una política de I+D+I mucho más robusta, redefinir el modelo económico, pero siempre pensando en que las grandes protagonistas de nuestra economía son las pequeñas y medianas empresas. Siempre lo han sido y, en mi opinión, siempre lo serán. Europa no es Estados Unidos, aquí no hay organizaciones exponenciales ni grandes referentes de las tecnológicas. Europa se rige en otros términos y, de hecho, desde la propia Comisión Europea ya
desde hace un tiempo el foco de la digitalización y de la nueva estrategia económica está centrada en la pequeña y mediana empresa, ¿no? Está por una parte la estrategia de mercado único digital, precisamente para favorecer este cambio que acabo de describirte, y luego, por otra parte, la estrategia de digitalización de las pequeñas y medianas empresas de todos los sectores de actividad en todos los países miembros. Las cifras están ahí, no perdamos un poco el norte. Bien lo dices, España, casi el 90% de la economía está basada en referencias en pequeñas y medianas empresas, Sí, en las así es. pymes. Hay que, desde luego, en este momento, aplaudir el esfuerzo que han hecho, sobre todo, dado ese porcentaje tan elevado, las pequeñas Ujú. y medianas empresas en aprender el uso de las herramientas digitales, porque, en fin, los adolescentes, nuestros hijos, seguramente se manejan muy bien, pero hemos descubierto que Skype, por ejemplo, ya no solamente sirve para que los adolescentes se comuniquen entre ellos o poder hablar con nuestra pariente más lejana, sino que Skype se ha convertido en un lugar donde se han podido hacer negocios. Y digo Skype como otras muchas herramientas que hemos ido Sí, descubriendo en este tiempo. Hay que aplaudir también, me imagino, que a sí. los operadores tecnológicos. Pocos sabíamos que resulta que España está, francamente, salvo esa primera semana en la que parece que se caían los sistemas y que las videoconferencias se paralizaban, rápidamente los operadores tecnológicos se pusieron las pilas y hemos podido, durante estos últimos 3 meses, que España siga funcionando, caramba, en la educación, por ejemplo, ¿no? Que es un área en la que tenemos mucho que ver y que conocemos muy bien. La educación se ha salvado gracias a las herramientas, gracias a la infraestructura, a los operadores tecnológicos, al esfuerzo de adaptación de los profesores, esas pequeñas pymes, ¿verdad?, del mundo de la educación. Bueno, pues hay que aplaudir, desde luego, ese esfuerzo que hemos hecho todos por familiarizarnos en tan corto espacio de tiempo con todas esas herramientas. Y digo, repito, y aplaudir también a las grandes compañías tecnológicas, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas, efectivamente. Las telcos han estado en todos los casos a la altura. A todos nos pilló todo esto, esta situación, o sea, surgió de una forma sobrevenida para todos los sectores de actividad y bien es cierto que todos los casos, bueno, tuvieron una capacidad de reacción muy, muy, muy rápida. Las telcos por lo general siempre suelen estar a la altura y esta vez tampoco nos han fallado. Eh, necesitábamos la tecnología para poder seguir operativos, ¿no? A todos los niveles y las grandes infraestructuras que hay lo que es el tejido tecnológico a este nivel, pues son muy robustas en España, a pesar de que voy a aprovechar la coyuntura para hacer un poco de autocrítica, que nunca viene mal, a pesar de que tengamos abandonada la mal llamada España vaciada, porque sí que también, bueno, una vez más se ha puesto de manifiesto que la tecnología, la fibra, tiene que llegar a esas zonas para no crear bolsas de ciudadanos en riesgo de exclusión social, ¿no? Entonces, salvo ese matiz como aspecto de mejora, sin lugar a dudas, la tecnología ha funcionado. Incluso cuando hemos hecho las puestas a punto ya en clave interna, como ha sido nuestro caso, bueno, pues bien es cierto que las empresas que afortunadamente, como puede ser el caso de nuestro grupo educativo, disponen de muchos recursos tecnológicos, bueno, pues el hecho de tener que realizar ese esfuerzo ha sido infinitamente menos traumático, pero también en los casos en los que no existían esos recursos tecnológicos o eran más bien escasos, la respuesta y la capacidad de reacción ha sido francamente positiva. ¿Eh? Eh, También creo que, porque las herramientas digitales siempre han existido y siempre han estado a disposición del público en general, ¿no? Pero sí que existía por parte de algunos sectores pues un desconocimiento importante en relación a el saber hacer con esas herramientas, ¿no? Y aquí quiero poner de manifiesto que
es importante el trabajar en la capacitación digital en términos de procesos, es decir, cuando invierto en tecnología y tengo los procesos de mi organización prácticamente digitalizados al 100%, bueno, pues ese capital humano necesita recibir esa formación, ¿no? Y ese reciclaje continuo para saber cómo, cómo utilizar esa tecnología en su puesto de trabajo y luego al mismo tiempo el aprender a utilizarla para conocer cómo nos podemos comunicar, ¿no? Interorganización, interdepartamentalmente o trabajarla para realizar networking con otros o difusión de información o de conocimiento en formato webinar. Sí que es cierto que esta situación pues, ha puesto de manifiesto que en muchos casos esa tecnología se conocía, pero no se sabía utilizar y, bueno, esas personas y esas organizaciones han sido lo suficientemente hábiles como para realizar ese esfuerzo, ¿no? A marchas forzadas, ¿no? Esa, esa aceleración de la digitalización y veíamos cómo sorprendentemente en muy poco, en un espacio muy breve de tiempo, pues reaccionaban, estaban a la altura. O en términos de socialización, ha sido muy bonito ver en clave no ya tan técnica o científica el cómo socializaban las personas, ¿no? Cuando se veían completamente descomunicadas y aisladas de su contexto social habitual y ha sido francamente maravilloso ver cómo nuestros mayores descubrían la tecnología y podían, gracias a un breve conocimiento, una breve inmersión o una pequeña ayuda, pues comunicarse con sus familiares a través de Skype, de Zoom o aprendían a utilizar el WhatsApp, ¿no? Para poder seguir en contacto. Entonces, la tecnología nos ha permitido también acercarnos. Yo soy de la opinión, y tú lo sabes, porque en varias ocasiones hemos hablado del tema, que yo creo que la tecnología humaniza. Si la tecnología sabes llevarla bien de la mano y le das la utilidad y explotas realmente ese potencial, la tecnología tiene un valor incalculable y la tecnología nos ha permitido ahora sobrevivir, el poder trabajar en planes, ejecutar planes de contingencia, planes estratégicos y también pues seguir socializando y seguir en contacto, que en una situación como la que hemos vivido, pues era francamente importante y eso ha sido gracias a la tecnología y al saber hacer del ser humano. El capital humano, porque mucha gente piensa, en fin, yo creo que llevados un poco de la ignorancia, también Sí, desde la razonable preocupación que las nuevas tecnologías, que la transformación digital conlleva la pérdida de puestos de trabajo. A ver, sí, de acuerdo, la transformación digital son botones, pero alguien los tiene que apretar. Y ahí es donde entra el ser humano. Tú lo comentabas ahora mismo, ¿no? El capital humano dentro del marco de la tecnología, del nuevo marco virtual y no es que juegue un papel esencial, sino yo diría que vital es sí o sí. Eh, no sé qué piensas. O sea, que no olvidemos, ¿no? bueno, aquí hay que hacer un alto en el camino y hablar de la educación, hablar de la capacitación, de la formación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Mm, en cualquier empresa o en cualquier contexto ahora mismo, pues tenemos que erradicar la brecha digital y el analfabetismo digital, que en nuestro país el analfabetismo digital eh, se presenta en un tanto por ciento, eh, afortunadamente, francamente mínimo, pero la brecha digital pues sigue existiendo. No en el grado de otro tipo de países, ¿no? En términos subdesarrollados, pero sí que sigue existiendo. Yo siempre he creído que hay que apostar por el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Eh, Como ahora necesitamos la tecnología para poder socializar, para poder trabajar,
pues todo lo que sea formación en tecnología, en el uso de esa tecnología, pues va a tener un papel protagonista que hasta ahora no tenía. Bien es cierto que nosotros desde nuestras escuelas de negocios, porque todo Startups pertenece al grupo Centro de Estudios Financieros, Universidad a Distancia de Madrid, bueno, pues en nuestro caso en concreto, nuestra universidad nace hace 12 años y nuestra universidad, la UDIMA, es 100% digital. Nuestras escuelas de negocios, Madrid, Barcelona, Valencia, República Dominicana, están ya completamente digitalizadas en términos de procesos internos, de comunicación interna y externa. Tú lo sabes bien porque además eres nuestro DIRCOM. Y en términos de promoción, además nosotros somos empresas del sector servicios, de servicios educativos, y con lo cual siempre nuestro leitmotiv ha sido la formación para el empleo. Y ahora, si queremos formar para emplear, tenemos que formar a través de la tecnología primero, ¿no? Donde se cumpla una doble premisa de adquirir esa competencia digital y al mismo tiempo adquirir esos conocimientos inherentes al programa formativo en el que estés cursando, y también pensando en que la transformación digital, la cuarta revolución industrial, la aceleración de la digitalización ahora, pues promueve una serie de cambios en el mercado laboral, unos cambios también lógicos que ya se vaticinaban cuando se empezó a estudiar el fenómeno de la transformación digital, en tanto en cuanto a que cuando digitalizamos productos, servicios, procesos, sabemos que eso va a tener una incidencia en el modelo de capacitación de ese capital humano de las organizaciones y en lo que sería el comportamiento del mercado laboral. Se viene a decir que hay profesiones que tienden a desaparecer, ¿no? Otras profesiones nacen en el marco de la transformación digital, y otras profesiones se transforman, ¿no? Hay muchas profesiones que tienen que, no voy a decir que reinventarse, pero sí que adaptarse a conocer cómo utilizar esa tecnología para seguir llevando a cabo sus tareas ordinarias en el contexto de la ejecución de un proceso. Con lo cual, nosotros como institución educativa tenemos ese compromiso, pero ya desde nuestro nacimiento. Nosotros nacimos con vocación para formar para emplear, con la diferencia de que, bueno, pues en el momento presente tenemos que estar pues mucho más atentos a todas esas novedades, ¿no? En cuanto a el nacimiento de nuevas tecnologías emergentes, el cómo se va a seguir aplicando y en todos los sectores de actividad, porque nuestros estudiantes se forman en diferentes disciplinas y la tecnología impacta en todas las disciplinas y en todos los sectores de actividad, en mayor o en menor medida, pero eso es una premisa que ya se cumple. La transformación digital y este confinamiento forzoso ha descubierto a muchos, también a las empresas, como no, esto que se llama el teletrabajo. Pero digo yo, te pregunto, Ana, no nos volvamos locos, ¿no? Quiero decir, el teletrabajo está bien en unas determinadas condiciones, pero no todos los que ahora se han visto forzados a teletrabajar, bueno, van a poder teletrabajar el resto de su vida en estas condiciones, ¿no? Esto era una situación excepcional. ¿Cómo delimitamos lo que es la transformación digital y las ventajas que tiene con lo del teletrabajo? El teletrabajo es otra cosa, ¿no? No es trabajar en casa con un ordenador como el que tenemos ahora mismo yo delante y tú delante. No es tan fácil como eso. No lo es, no lo es. El otro día precisamente lo hablaba con nuestra presidenta, con la presidenta de la Universidad a Distancia de Madrid, con Arantxa de las Heras, que ya es doctora en Derecho Laboral con especialidad de teletrabajo. Su tesis versó sobre ese tema. Mi tesis sobre los marcos estratégicos para favorecer la digitalización de las empresas, y las dos estábamos de acuerdo
con la siguiente reflexión que paso a compartir contigo, ¿no? Hemos vivido pues una experiencia forzada, ¿no? de digitalización también, pues en términos de prestación del trabajo desde el domicilio. Pero el teletrabajo como tal, ¿no? La naturaleza del teletrabajo necesita de un marco y de un modelo bien implantado con una serie de protocolos que permitan luego tener un control sobre el cumplimiento de los objetivos y la propia productividad de los procesos a nivel departamental. Eh, Además, bueno, los modelos de teletrabajo difieren mucho de acuerdo al sector de actividad donde esté marcada la empresa y también al volumen, ¿no? que maneje. No es lo mismo implantar un modelo de teletrabajo para una micropyme que plantearlo en términos de una implantación en una gran empresa o en una gran pyme, ¿no? Entonces, bueno, el teletrabajo bien conocido y bien llevado, ahora sí que va a necesitar pues, de ese pulimiento en cuestión de protocolos y de modelos que permitan trabajar desde el domicilio, compatibilizándolo luego el cumplimiento de la garantía de la conciliación, de la desconexión digital, de los riesgos psicosociales y también con las dinámicas que se mantengan dentro de esos protocolos con carácter interno en las organizaciones. Necesita también de un marco normativo a nivel gubernamental, ¿no? Y luego ya, en términos ya macro, pues el teletrabajo también adolece en clave nacional, pues el trabajarlo de una forma mucho más madura y robusta para poner nuestro modelo de teletrabajo en clave país, pues en la línea de los datos de los países del norte de Europa. Para que te hagas una idea, España tenía un grado antes del momento pandemia, pues tenía un grado de implantación del 11%, ¿vale? Cuando nuestros vecinos de Dinamarca o Alemania tenían un grado de implantación de teletrabajo real, ¿no? Como modelo, hasta el 56%. Hay una brecha entre el grado de Tremendo. implantación de los países del sur y este de Europa, comparativamente con el norte, que ahora también es un buen momento para poder remontar ese dato y trabajar en modelos de teletrabajo reales y robustos que nos permitan ya no solo el ejecutar nuestros planes de contingencias y sí, que esperemos que así no sea, ¿no? Si en breve vuelve a ocurrir algo en esta desgraciada línea. Pero sí teniendo en cuenta que se sabía como la digitalización en términos de estrategia competitiva, ¿no? Y estrategia corporativa, se sabía que el teletrabajo era algo que necesitaba de un periodo de implantación y de maduración. Lo que pasa que, bueno, una vez más, pues el momento ha permitido el acelerar y el propiciar el poner el foco en el teletrabajo y, por otra parte, bueno, pues bienvenido sea. Bienvenido, Mr. Marshall Tecnológico. Estamos acabando ya, Ana, esta conversación. Mm. Quiero que un poco a modo de resumen Ujú. nos recuerdes, incidas en las claves de la estrategia digital para cualquier organización, especialmente para quien nos está escuchando, que normalmente suelen ser emprendedores que están ahí empezando. Bueno, claves de la estrategia digital para cualquier organización. ¿Serían? Bueno, la primera y la más importante es interiorizar la estrategia digital de la organización dentro de lo que es el plan estratégico de la organización. Una estrategia, un plan, un plan de digitalización, si no nace dentro del seno del propio plan estratégico de la organización, no está bien concebido de base. Entonces, tenemos que pensar y hacer un análisis, ¿no? de en qué momento está nuestra organización, cuál es el propósito
de la organización, pensando también en que la empresa tiende a ser digital y a ser social, ¿no? Digital y social, con lo cual hay que realizar ese análisis interno y ver luego a nivel procesual, es decir, dentro de lo que es el corazón de la organización, dónde puedo aplicar la tecnología. Y después de haber realizado ese ejercicio, pues pensar en que es bastante probable que mis líneas de negocio también las pueda mejorar y las pueda robustecer, o pensar también que puedo pues, implementar algún servicio más dentro del portfolio actual, pero que ya nazca con ese ADN digital. Otro escenario diferente, luego, bueno, difiere mucho del sector de actividad, del tipo de empresa, ¿no? Del tamaño de empresa, pero bueno, en términos generales, para que nos entendamos. Luego está el otro escenario de las empresas como son las startups, que ya nacen con ese ADN digital. Y esas empresas, en términos de estrategia digital, tienen que tener el foco de no perder la competitividad, como le puede ocurrir a cualquier otra, pero en este caso tienen que estar mucho más pendientes de cómo se comporta la tecnología, cómo se comporta el mercado tecnológico, porque son empresas que nacen con esa base tecnológica. Y si quieren crecer, tienen que crecer también en términos digitales y no en términos tradicionales. Creo también que es importante pensar en que cuando integro la estrategia digital en el plan estratégico de la organización, no va a ser ni la primera ni la última vez que lo haga. Es decir, estamos en un momento en el que las empresas no pueden vivir de la vigencia de un plan estratégico durante 5 o 10 años, como ocurría hace relativamente poco tiempo. No, los planes estratégicos de las empresas tienen que estar vivos. La estrategia digital es un ente vivo dentro de la organización y, como tal, incluso el propio propósito de la organización tiene que ir adecuándose, ¿no?, a la evolución de la tecnología en el tiempo, en clave interna y externa. Y ya por último, creo que también es importante apostar por el in-house training, por la formación, por los planes de formación interna, donde la formación en el uso de la tecnología a diferentes niveles tiene que ser una constante, ¿no? Ese aprendizaje a lo largo de la vida. No podemos pensar en que capacitamos por primera vez a nuestros empleados y, realizando esa acción formativa, ya finaliza el proceso. No, va a ser una constante a lo largo del tiempo si no quiero quedarme obsoleto en términos organizacionales. Y por otra parte están los planes de contingencia. Ahora se ha visto, los planes de contingencia tienen un componente tecnológico altísimo. Si la tecnología, ahora mismo ya no podemos desarrollar ni podemos seguir ejecutando nuestra estrategia, ni desarrollar nuevas, ni activar los planes de contingencia si en un momento dado pues una situación como la que hemos vivido pues viene de una forma sobrevenida, porque pierdo mi capacidad de reacción, y la capacidad de reacción tiene que ser una constante. Mm. Elementos vivos. Creo que, en fin, con todas las dificultades que ha habido, España me parece que ha sabido reaccionar muy bien en muy poco tiempo. Ya no quiero que hagamos comparaciones con los daneses, también tienen peor tiempo ellos, les llueve más y nosotros tenemos más sol, pero que sí que es verdad que creo que España ha hecho un gran esfuerzo gracias a la sociedad española, que se ha concienciado muy rápidamente de esto, ¿verdad? Y Bueno, bueno, eso hay que a ver, aplaudirlo. España es un gran país, ¿eh? Y no es porque yo sea española. Cosa que, bueno, a nuestro país, los españoles por naturaleza también somos
somos muy autocríticos, ¿eh? Hacemos mucha autocrítica y hacemos muy pocos análisis comparativos. Y siempre nos tenemos yo creo que no sé, es un elemento como sociocultural, ¿no? Como muy del sur de Europa, decir que qué mal va todo, que qué mal lo estamos haciendo y que es que esto va como siempre como muy regular. Y hacemos pocos análisis comparativos. Y hacer un análisis comparativo también muchas veces te permite conocer dónde estás, ¿no? Y nuestras empresas, las empresas españolas, las grandes empresas y las pymes españolas, eh, al margen de que la coyuntura económica ahora no sea la más acertada y la más adecuada, en términos globales, nuestras empresas innovan. ¿Eh? Nuestro sistema de I+D+I es mejorable. Necesitaríamos igual redefinir nuestro modelo económico, pero todas las empresas representativas de los sectores de actividad, energía, movilidad, educación, salud, turismo, son grandes empresas con excelentes resultados si las comparamos con otras empresas en términos de facturación o incluso hasta de digitalización, me atrevería a decir. Lo que pasa que, bueno, a España le sigue faltando, bueno, pues el impulsar y acabamos, si quieres, como con con las mismas reflexiones del principio y poner el foco en nuestras pymes. España no es Dinamarca, pero España impulsándola y no mucho más, un poquito más, la podríamos poner en un posicionamiento pues francamente mejorable. ¿Lo hacemos todo mal? No. ¿Lo podríamos hacer mejor? Sí. Ahora se ha visto también, aunque tengamos otros datos muy negativos haciendo balance de la crisis sanitaria, se ha visto también que, por otra parte, la capacidad de reacción que tenemos en clave país, mm, bueno, pues ha estado a la altura. La sociedad española es una sociedad, además, que se caracteriza por su solidaridad. Ahí tenemos los datos, lideramos el ranking mundial de trasplantes y yo lo pensaba el otro día hablando con unos compañeros nuestros de corresponsables en materia de responsabilidad social corporativa de las empresas. La reacción de las empresas españolas en cuestión de la ejecución de su responsabilidad social corporativa también ha estado a la altura. Lo que pasa que, bueno, parece que los grandes titulares pues solo piensan en las grandes empresas, pero los ejercicios de solidaridad desde las pymes españolas también han estado ahí muy presentes, aunque se les vea luego menos en los medios de comunicación o en LinkedIn, ¿no? Que no promociones o no difundas lo que haces no quiere decir que no lo estés haciendo, porque hay un informe que ha publicado recientemente COE, a la que desde aquí le felicito por la cumbre. Esa cumbre era muy necesaria. Tenemos que poner en el mapa y en valor a todo nuestro tejido empresarial y ahora más que nunca es muy necesario. Y como te decía, a nosotros también nos ha ocurrido. Nosotros no podíamos hacer una prestación de servicios en términos de salud trabajando en el IFEMA, ¿no? En un momento dado, pero pusimos nuestra maquinaria en marcha para llegar a las casas de todos nuestros estudiantes y de todos nuestros, y tú bien lo sabes, para poder compartir con la sociedad lo que sabemos hacer, que es pues formar para adquirir conocimiento o divulgar ese conocimiento, pues porque era muy necesario. La gente necesitaba o bien reciclarse o bien conocer cuáles eran las novedades, el impacto de toda esta situación y nosotros también lo hemos hecho, con lo cual el balance tiene que ser positivo y el futuro es nuestro. Somos un gran país, tenemos un tejido empresarial
que siempre está a la altura, y una ciudadanía que cuando tiene que estarlo, pues también lo está. Con lo cual tenemos que afrontar el futuro con mucho optimismo. ¿M? En Ante la efecto, el grupo. adversidad nos tenemos que venir siempre arriba, yo siempre lo digo. Eso se nos da muy bien a los españoles, otra cosa no, pero se nos da muy bien a la marca España Sí, y a los españoles el ADN propio, ¿no? sí, Lo veíamos en así el es. fútbol, en la selección española íbamos perdiendo, pero salía la furia, ¿verdad? Aquello que Ujú. se conocía como la furia española y que, bueno, luego se ha tecnificado un poco con Iniesta y toda esta gente, pero bueno, la furia sigue estando ahí. Muy bien. Me ha gustado mucho, de verdad, que hayas hecho ese reconocimiento justo, de verdad, muy justo, de las pequeñas y medianas empresas que han estado también Sí, solidarizándose, aportando, porque en efecto a los medios de comunicación nos han llegado pues, las iniciativas de Zara, de Mercadona, de los grandes, del Corte Inglés, pero en efecto hay muchas que no hemos conocido, quizá en la prensa local hayan podido llegar, pero que no hemos conocido y que han estado ahí. Y me parece muy justo, muy relevante que lo hayas puesto en valor. Por cierto, tengo que también, ya que lo has mencionado, el grupo educativo Cefudima, que es propietario de todo Startups, esas webinars, ¿verdad? Ese compartir el conocimiento a través de mm, las videoconferencias durante ese tiempo. Quiero mm, recordar esa cifra, 250.000 de visualizaciones en los vídeos, más de 250.000 siento visualizaciones. Fue todo un éxito, pero también un éxito de la población española que, en fin, sí, bueno, dedicó parte de su tiempo a formarse, a instruirse, porque todo esto era gratis, muy bien, claro, pero había que escucharlo, había que atenderlo y, por tanto, también supone un esfuerzo por parte de un ciudadano que quiere aprender más y conocer más de las cosas del mundo que le rodean en vez de estar perdiendo el tiempo, no voy a decir fumar, porque yo he fumado toda mi vida, ya no, pero perdiendo el tiempo de alguna manera, ¿no? Y aquí se estaba ganando tiempo. Diana, que quiero decir algo más. no, de hecho, me gustaría, si me lo permites, me gustaría aprovechar la ocasión para eh, agradeceros a todos vosotros, a nuestro departamento de comunicación, nuestro departamento de marketing, los departamentos de sistemas, de innovación, que gracias al trabajo de todos vosotros, pues fuimos capaces de ofrecer, creo que fueron, si mal no recuerdo, 131 conferencias. Correcto. Estuvimos desde que se decreta el estado de alarma todas las semanas, trabajando desde primera de la mañana hasta ultimísima hora de la tarde para poder ofrecer este servicio De la madre. de acompañamiento, de difusión de la información, del conocimiento, ¿no? Brindando a la sociedad española en su conjunto, bueno, la hispanohablante, ¿eh? Porque nosotros tenemos muchos alumnos de América Latina, Caribe, y la verdad es que vivimos un momento, ¿no?, con una acogida, nos sentimos muy, muy arropados, y yo desde aquí me gustaría agradeceros a todos vosotros, a todos mis compañeros en este caso, la labor que habéis realizado, y también a todas esas personas que nos han estado acompañando desde sus casas durante todo este tiempo. Personas y organizaciones. El Centro de Estudios Financieros siempre ha tenido una gran acogida en clave nacional, y una vez más, bueno, nos hemos sentido muy, muy reconocidos y muy apoyados. No era para menos, no era para menos, porque la coyuntura era, era complicada, y aún así el resultado ha sido magnífico, con lo cual yo os lo agradezco mucho y estoy muy satisfecha. Un reconocimiento que te devuelvo, Ana, porque que quede constancia también, ya que has tenido, en fin, lo has comentado, tú coordinaste todas este ciclo de webinars, de conferencias, en tu doble rol. Te hemos entrevistado como vicepresidenta de Todo Startups, no es así, te hemos entrevistado como experta en transformación digital, pero eres vicepresidenta de Todo Startups, pero también en tu segunda condición, que es directora de Relaciones Institucionales del Grupo Educativo CEF Udima. Y en ese contexto, permíteme, Ana, que te quería preguntar una feliz noticia. Bueno, está en la home de nuestro portal de Todo Startups, pero me gustaría que me comentaras en unos muy breves minutos, ya estamos en el final y fuera de tiempo, Todo Dime. Startups, y gracias a ti, a tu intervención, es ente colaborador adherido al Grupo de Investigación en Ciencias Sociales Tecnológicas, el HICSOT, que es de la Universidad a Distancia de la Sí. UDIMA y que tú coordinas. Mm, Háblanos de este grupo. mm. Bueno, la apuesta de nuestra universidad por la investigación. Nosotros formamos a través de la tecnología
innovamos en términos de innovación empresarial, tecnológica y educativa, no podía ser de otra manera, y desde grupos de investigación como el de Ciencias Sociales y Tecnológicas, pues lo que intentamos hacer y nuestro propósito es el estudiar el cómo aplicar esa tecnología en clave social y empresarial, buscando siempre alternativas que nos permitan pues, poner en valor desde nuestro patrimonio histórico-cultural, pasando por el liderazgo femenino, la responsabilidad social corporativa, viendo cómo en este mundo tan cambiante y en plena transformación tenemos que seguir apostando por conocer cuál es el potencial de la tecnología en aras a la construcción de una sociedad mejor. Pues ponemos punto final a esta conversación. Siempre digo que no es una entrevista, en este caso es un ciclo de webinars de todo Startups. No son entrevistas, son conversaciones que mantenemos con expertos y en este caso para mí ha sido realmente un placer poder contar contigo como jefa, pero fundamentalmente como especialista en la materia. Bueno, como jefa, que ha sido un placer, Tenía muchas ganas, además porque siempre tengo la sensación de que no llego o llego la última, pero yo intento, ya sabes que yo intento llegar siempre y me apetecía muchísimo el trabajar este formato contigo y el intercambiar estas reflexiones. Creo que desde todo Startups tenemos que darle voz a todo nuestro tejido empresarial, apostar por el emprendimiento digital, ¿no? por la evolución en términos positivos de la tecnología y realizando lo que sabemos hacer, que es difundir todas esas experiencias en aras al enriquecimiento de la comunidad educativa, de la comunidad académica, la empresarial, que es a lo que nos debemos como grupo educativo en cuanto a la I+D+I, ¿no? Y te agradezco mucho que me hayas invitado y nada, aprovecho la ocasión para agradecer también a todos nuestros seguidores. Cada vez son más los seguidores que tenemos desde todo Startups. En breve vamos a hacerle un lavado de cara maravilloso, que espero que os guste mucho y que sepáis que bueno, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis desde el grupo, tanto desde Centro de Estudios Financieros, desde la Universidad de Estancia de Madrid, desde todo Startups, a vuestra entera disposición. Y a ti, Belda, pues nada, que tengo muchas ganas de verte en persona, porque últimamente lo único que hacemos es de pantalla a pantalla y que siempre es un placer el trabajar contigo, y lo sabes. Muchas gracias, Ana. Gracias por estar con nosotros. Gracias a quienes han realizado esta videoconferencia, esta webinar, María del Mar de los Santos y Miguel Cañabate, y en la producción ha estado también Alberto Orellana, mi compañero, en la redacción de Todo Startups. Todo Startups, que es, repito, propiedad del grupo educativo que conforman las escuelas de negocios, Centro de Estudios Financieros, el CEF y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Nos vemos y oímos pronto, emprendiendo, innovando como hace Ana Landeta, como no podría ser de otro modo.